Hoy vemos el milenio. Hace 5 años tuve la oportunidad de ser gerente de información o informática para el gobierno federal. Era parte del censo del 2020. Y tuve la oportunidad de tener a varias personas bajo mí y nuestro plan era de implementar y apoyar miles de personas que iban a hacer que iban a completar el objetivo en el área que nosotros manejábamos. Y por supuesto, hace 5 años, si se acuerdan, vino la pandemia y cambió todos los planes que habían. Teníamos todo bien planeado, pero vino la orden de los oficiales más altos: cierren todo. Y me acuerdo en una oficina grande que yo estaba ahí sentado solo, nomás contestando el teléfono, right? Normalmente alguien más contesta el teléfono, pero yo era el único en la oficina y ese era mi cargo por casi 2 meses. Así que Dios tiene planes, right? Uno puede tener los mejores planes escritos y planeados y todo parece ir bien, pero Dios tiene el último voto, right? Y la pregunta para ustedes: ¿alguna vez usted ha tenido autoridad sobre empleados, estudiantes o ciudadanos? O sea, siendo parte del gobierno, como en este caso yo lo estaba haciendo, o si es gerente donde usted trabaja, entonces sabe qué es el disponer, el practicar la autoridad, right? Y no siempre es lo que pensamos, right? Porque muchos pensamos, si yo fuera el gerente, si yo estuviera a cargo, pues haría todo diferente. Bueno, no es tan fácil como pensamos. Pero llegamos al lugar donde vamos a ver una autoridad perfecta. Y llegamos al lugar donde se hace realidad lo que oramos diariamente. Yo les he mencionado que uso como mi guía de oración el Padre Nuestro. Así que cada día, mientras estoy orando, estoy pensando y recordando lo que Jesucristo nos dijo en el capítulo 6 de Mateo. Dice: ustedes deben de orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así que cada día estoy diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así que hoy vemos el momento en que Jesucristo va a hacer realidad esa oración. Y hoy vemos el gobierno que hemos estado esperando, el gobierno de nuestro Rey y Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este gobierno ha sido profetizado, este gobierno ha sido predicho, y este gobierno ha sido predestinado. Isaías 9:6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Así que vemos que en Isaías, quien vivió 700 años del nacimiento de Jesucristo, él había predicho que ese niño iba a ser soberano sobre todo. Y bajo cualquier gobierno, ya sea municipal, estatal o nacional, son personas imperfectas
quienes prometen paz y seguridad. Right? Ese es el propósito de un gobierno, es de proveer paz y seguridad. Pero los que proveen o los que son parte de ese gobierno son personas imperfectas como usted y yo. Algunos llegan al servicio público con vocación genuina, otros movidos por la ambición, y muchos, demasiados, terminan usando ese privilegio no para servir, sino para enriquecerse o acumular poder. Tal vez comenzaron, y solo Dios sabe el corazón de cada persona, tal vez comenzaron con buenas intenciones, pero la corrupción los alcanza, ya sea arrastrados por un sistema podrido o seducidos por su propia ambición. El resultado es el mismo. Traicionan la confianza que depositamos en ellos. Right? Así que ese es normalmente el gobierno actual, donde quiera que estemos. Pero va a llegar el día en que un gobernante perfecto va a llegar a gobernar y nosotros seremos parte de ese gobierno. Imagínense, vamos a ser parte de ese gobierno. Y vimos la vez pasada a este gobernante llegar a la escena mundial, una escena preparada desde antes de la creación del mundo. Toda la historia, todos los eventos, todas las cosas van avanzando hasta este punto histórico. Vimos en Apocalipsis 19, es lo que vimos la semana pasada, Apocalipsis 19, 11 dice, luego vi al cielo abierto. Así que algo que Juan vio en esta visión, él dice, luego vi al cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. ¿Quién es el jinete? Jesucristo. Él es fiel y verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Si quiere oír detalles de qué significan estas cosas, puede ver el mensaje en YouTube. Ahí hablamos de todos estos detalles. Pero dice, muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, solo Él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime las uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es nuestro Señor. Él viene en victoria y va a gobernar. Hoy vamos a ver que va a gobernar 1000 años físicamente en este mundo, pero Él gobierna eternamente. Él siempre va a gobernar porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Ha llegado el nuevo gobernante. Ahí vemos que ha llegado el nuevo gobernante. Ha llegado el rey. Y podemos preguntar, ¿y ahora qué? Bueno, es lo que vemos en el capítulo 20, amén. Así que voy a pedir que se pongan de pie. Espero que ya hayan encontrado su lugar ahí en Apocalipsis 20. Y vamos a leer juntos Apocalipsis verso 20. Nomás 6 versos, del verso 1 al 6. La palabra de Dios dice así. Verso 1. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo,
lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Verso 4. Dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Así que de ahí vamos a ver tres cosas. Primero, el enemigo encadenado. Segundo, el reinado de Jesucristo. Y finalmente, el reinado de los santos. Así que ahí vamos a ver que el verbo de Dios, nuestro Señor fiel y verdadero, va a regresar. Él va a regresar pronto. No hay, cada día es más evidente que el tiempo se acerca. Right? Así que Él regresa pronto por su pueblo. Y después de 7 años va a regresar con su pueblo para establecer un reino terrenal de 1000 años. Y nos está preparando para que seamos parte de su gobierno. ¿Están listos? Amén. Espero que sí. Es algo maravilloso. El enemigo encadenado. Voy a leer el verso 1 otra vez. Dice, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Y parece ser que es nomás un ángel común y corriente, si hay tal cosa, right? Pero he oído decir, o estudiando esto, hay aquellos de la opinión de que es Miguel Ángel, el ángel guerrero de Dios. Pero no nos dice aquí, right? Puede ser un ángel corriente que nomás Dios le da la autoridad y él tiene el poder, la autoridad para sujetar a Satanás. No parece haber batalla ni nada, nomás, hey, ponte la cadena y vámonos, right? Y se lo lleva a donde está destinado a ir. La atadura de Satanás sigue a la segunda venida de Jesucristo y la derrota del anticristo y el falso profeta. Así que en el verso 19 habíamos visto eso también. No en el verso 19, en el capítulo 19. Así que si ahí en su Biblia ha de estar en la misma página. Apocalipsis 19, verso 19 dice, entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Así que, ¿quién es el jinete? Es Jesucristo, right? Así que, y nosotros somos parte de ese ejército que viene con él. Verso 20, dice, pero la bestia fue capturada, y notamos la vez pasada de que no se menciona una batalla, y parece que Jesucristo viene con fuerza y poder, con sus fuerzas, y los ejércitos de este mundo quizás están mandando todo tipo de misiles, de balas y todo, pero ¿cómo vas a pelear contra Dios? ¿Qué tontería? Y el verso 20 nos dice, pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta
Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Y recordamos que la bestia es el que llamamos, el que decimos el anticristo. Y continúa ahí, dicen, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. Así que lea todo el pasaje en el capítulo 19. Es una escena impresionante, una escena en la cual Jesucristo es victorioso. Jesucristo viene y consigue la gran victoria, arrojando al lago de fuego y azufre a la bestia y al falso profeta. Y sigue esa victoria atando y sujetando al enemigo, a Satanás, como vimos en el verso 1 y 2. Algo predicho en las escrituras judías. O sea, no es algo que nomás Juan ve por primera vez en su visión. Es algo que ha sido profetizado en la palabra de Dios. Vemos Isaías 14, verso 12, dice: ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte y el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Así que es Satanás orgulleciéndose. Era un ángel majestuoso, un ángel hermoso en la presencia de Dios. Pero ¿qué dice ahí? Subiré hasta la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Se enorgullece en frente de Dios y cae por su orgullo. Pero ha sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Y vemos que en el pasaje que estamos viendo hoy, 1000 años es un refrán que seguimos viendo en este pasaje. Es más, se menciona 1000 años en los primeros 7 versos del capítulo 20. Se menciona 6 veces. Es similar al, no sé si se acuerdan, en el capítulo 19. Aleluya, right? Es el único lugar que era usado en todo el Nuevo Testamento. Ahí, mientras las huestes celestiales están gozando en la presencia de Dios, diciendo aleluya. Bueno, aquí el énfasis es los 1000 años, el milenio. Y ¿alguien quiere adivinar qué quiere decir 1000 años aquí? Especialmente siendo tan repetido. 1000 años, right? Yeah, así que, y es un poco difícil de entender cómo alguien puede ver algo más de 1000 años cuando lo repite y lo enfatiza tanto aquí. Y vamos a hablar un poco más de eso un poco luego. El verso 3 dice, continuando con el verso 3, lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida, o sea, hablando de Satanás, el diablo, right? Lo arrojó al abismo y hablando de este ángel, cualesquiera, que no, es posible que ni era Miguel Ángel, era nomás un ángel común y corriente. Verso 3. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Evidentemente, Dios
no ha terminado con Satanás, con el diablo. ¿Y por qué será? ¿Por qué permite que haya Satanás? ¿Por qué lo va a permitir acechar otra vez? Voy a mencionar una probabilidad. Dice, y Dios tiene todavía un propósito para él. Y vamos a ver en el verso 8 cuál es ese propósito para él. Pero vamos a ver eso la próxima semana, así que no se pierda, no se pierda ese mensaje. Sin embargo, o sea, Dios tiene un propósito para Satanás. Sin embargo, esto nos lleva a un detalle interesante: la existencia de Satanás, incluso sus travesuras, siempre ha sido concedida por Dios. O sea, Satanás no es el equivalente de Dios. O sea, no es que, como en una pelea de boxeo, están intentando figurar quién es el mejor entre dos iguales. No es así. Satanás es una criatura creada, como han sido los ángeles, como somos nosotros, right? Y Dios es inmensamente poderoso, más que Satanás. Y vemos eso en los pasajes que vemos hoy. No es que Dios apruebe de los actos específicos del diablo o de Satanás. No los aprueba. Al contrario, la maldad de Satanás, la maldad que Satanás crea y el dolor que causa, entristece el corazón de Dios. No obstante, Dios le permite a Satanás cierta libertad. Y Dios usa las pruebas y la tentación que Satanás provoca para fortalecer nuestra fe. O sea, Dios está usando el daño que Él causa para que usted y yo seamos fuertes en la fe. Algo que se me viene a la mente es José, right? Su familia lo vende como esclavo, sus hermanos, y a través de los años él persevera en fidelidad y fe, y al final de cuentas salva a mucha gente por ser fiel, right? ¿Y qué es lo que dice? Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo ha logrado para bien. Y es lo que Dios usa, la maldad de Satanás, para lograr un bien final que nosotros ni podemos entender. La tentación no tiene fuerza sin un tentador. Así que al final de los tiempos, Satanás debe de ser desatado por un poco de tiempo, por la misma razón por la que causa estragos hoy. Pondrá a prueba la fe de la humanidad. Así que en ese tiempo va a ser soltado y va a poner a prueba nuestra fe en ese tiempo. Encadenado, atado por 1000 años a través del milenio. Y iba a mencionar que la palabra milenio viene del latín por 1000 años. Así que ese es el origen de la palabra esa. Así que el milenio quiere decir 1000 años que va a reinar Jesucristo físicamente en este mundo. Así que veamos el reinado de Jesucristo. Verso 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Amén. Así que Jesucristo va a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Pero como vemos, su reinado no tendrá fin. O sea, el tiempo específico para reinar aquí en la tierra es 1000 años. O sea, como un gobernante físico, él va a establecer su reino en Jerusalén. Va a ser la capital del gobierno mundial de Jesucristo.
y su reinado va a ser de 1000 años. Pero si pensamos en la eternidad, no es que deja de reinar después de 1000 años, right? Los 1000 años son un tiempo específico para un gobierno físico aquí en este mundo. O sea, Él es Rey eterno. Y vemos eso en Lucas capítulo 1, cuando fue anunciado el nacimiento de Jesucristo. El ángel viene y habla con María y le dice: quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Así que Jesucristo ha sido, Él siempre ha sido y siempre reinará. Y en el caso de la encarnación, el ángel se lo expresa ahí a María. Jesucristo es rey y es rey por la eternidad. Al hablar de este reino futuro, Él es rey ahorita, right? Pero al hablar de este reino futuro físico que va a haber, deben saber que no todos los maestros de la Biblia están de acuerdo en su literalidad. O sea, hay aquellos que, aunque se repite 1000 años varias veces, no opinan, opinan de que es algo espiritual, algo simbólico, right? Aunque el énfasis es bastante fuerte. Algunos cristianos enseñan se llama amilenialismo o no milenio. El amilenialismo, voy a compartir un poco de esto, y realmente, voy a seguir y al final voy a darles un poco más de ánimo. Amén. El amilenialismo asume que el reinado milenario de Cristo es simplemente un símbolo de la era de la iglesia y que un día Jesús regresará para concluirlo todo. O sea, en la opinión de ellos, de personas que se identifican como amilenialistas, right? Ellos piensan que estamos ya en el milenio, porque es el tiempo de la iglesia. Pero ya son más de 1000 años, right? Y así que ellos piensan que es un tiempo simbólico. Right. Otros defienden el postmilianismo. Jesús regresa solo después de que la humanidad establece una era dorada en la tierra. La labor de la iglesia es crear una sociedad utópica que marque el comienzo de la segunda venida de Jesús. O sea, que piensan que como iglesia vamos a establecer un mundo hermoso, algo fantástico, y entonces Jesucristo viene. Una forma actual de postmilianismo es la teología del reino ahora. En lugar de esperar el regreso de Jesús, se anima a los cristianos a tomar el control de las instituciones terrenales ahora. O sea, si yo tuviera esa opinión, le diría a usted: ¿sabe qué, hermano? Corra por gobernador y vamos a cambiar este estado, right? O sea, está en nosotros cambiar las cosas. Ese es el pensamiento en el cristiano. Y cristianizar la sociedad y el gobierno, crear un reino político y social aquí, ahora, es lo que quieren lograr. Sin embargo, este fue el error que cometieron los judíos en el primer siglo cuando intentaron convertir a Jesús en un Mesías político. Se negó a cooperar. Su reino terrenal aún está en el futuro. Un problema importante con el milenialismo y el
amilenialismo es que si la iglesia es el reino de Dios y actualmente estamos en el reinado mileniario de Cristo, ¿por qué Satanás no está atado? ¿O está atado en la opinión de alguien? No, parece que él está a riendas sueltas, right? Este mundo, basta ver la inmundicia en el internet y la violencia en las calles y podemos ver que no es así. Entonces Satanás debe estar, no está atado. Para mí el amilenialismo y el postmilenialismo fracasan por dos razones. Primero, ponen demasiado énfasis en la obra y la sabiduría del hombre. Si los humanos pueden resolver los dilemas que enfrenta nuestro planeta, por favor, háganlo ya, right? Pero su incapacidad demuestra de que las respuestas definitivas están en Dios. Y segundo, estas escuelas de interpretación toman las promesas incumplidas de Dios, que Dios hizo a Israel, y las aplican a la iglesia. Y esto niega la literalidad de la Biblia. Las promesas de Dios en las escrituras judías para Israel son para Israel, right? Así que, y las promesas para la iglesia son para la iglesia. O sea, no tomamos el lugar de Israel. Por eso creo en el premilenialismo. La Biblia enseña que Jesús regresará literal y físicamente al planeta. Inaugurará, así que el premilenialismo enseña de que, como estamos viendo, que Jesucristo viene primero y establece su reino. Y eso es lo que yo creo y los animo a que acepten esa enseñanza porque es lo que vemos aquí. Y Él va a reinar por 1000 años, restaurará todo lo que el pecado ha dañado y en el proceso cumplirá cada una de las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel. Amén. Así que diciendo todo eso, diciendo lo que yo creo y pienso y lo que les animo que crean ustedes, right? También enfatizar de que si usted conoce a alguien que es milenialista, right? Que no empiece a combatir y pelear ahí por la diferencia, right? Son diferentes opiniones y en mi manera de verlo no son bastante para causar una división entre hermanos. Podemos tener diferentes ideas en cuanto a esto y aún permanecer hermanos. Así que no es una doctrina que debe de dividirnos. Pero cuando dice 1000 años, para mí es 1000 años y va a suceder después de que Él venga en victoria. Amén. Amén. All right. Pero no es todo, hermanos, hay más. El reinado de los santos, verso 5. Esta es la primera resurrección. Los demás, así que ahí Juan nos dice en el verso 5, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Otra vez, 1000 años. Amén. Juan aquí habla de 2 resurrecciones, como lo hizo Jesucristo en Juan capítulo 5. Jesucristo dice, no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Así que ese es Juan 5, el verso 28 al 29.
Los creyentes resucitarán y los incrédulos también resucitarán para ser juzgados. Ambas resurrecciones se encuentran aquí en Apocalipsis 20. Lo que Jesús no mencionó en Juan 5 es que 1000 años separan ambas resurrecciones. Así que vemos que hay una resurrección de los justos en el cual llegan a participar en el milenio de Dios y después de 1000 años resucitan los demás, los que han practicado el mal. Mateo 19, 27, el apóstol Pedro le está platicando con Jesucristo y le dice, Mateo 19, verso 27, dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Y Jesucristo le responde, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que vemos en Apocalipsis, Juan nos describe que hay tronos en el cual están sentados los justos y listos para gobernar. Así que vemos primeramente a Jesucristo decirle a Pedro, ¿sabes qué? Tú vas a estar en un trono. Así que los apóstoles obviamente van a estar ahí. También a los santos del Antiguo Testamento, aquellos que han sido justificados por la fe que tenían, como Abraham, Moisés, y como Jesucristo dijo, Juan el Bautista, el más grande de ellos. Ellos van a estar ahí siendo parte de este gobierno. Y también los mártires, como menciona ahí Juan, dice en el verso 4, dice, vi también las almas, voy a leer el verso 4 otra vez. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibían autoridad para juzgar. Así que vemos varios grupos de personas que son otorgadas ese privilegio. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Tampoco se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Así que vemos a la iglesia, vemos a los santos del Antiguo Testamento, vemos a aquellos mártires de este tiempo que dieron su vida por Jesucristo. Y no se dieron por vencidos. También el apóstol Pablo menciona nuestro reinado. Y voy a decir nuestro reinado. ¿Usted está listo para reinar, hermano? Sí. Amén. Cuando Jesucristo venga, cuando Él establezca su reino, va a permitirnos ser parte de ese gobierno. Y la actualidad es cómo va a funcionar exactamente. Bueno, no tenemos todos los detalles, pero nos dice que vamos a ser parte de ese gobierno. Vamos a poder ser parte de lo que Dios va a lograr. Y Pablo lo menciona de esta manera. 1 Corintios 6, 1 dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos en vez de acudir a los creyentes? Así que un poco de antemano podría decir acerca de esto. En Corinto parece que se estaban llevando a la corte por diferentes razones y Pablo los está reprendiendo porque dice, ¿cómo no van a poder resolver estas cosas en familia?
dentro de la iglesia. Right? Y es donde surge esta escritura. Dice, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Así que nos está animando a ser sabios, a examinar las cosas y no llevar los casos entre hermanos a las cortes civiles, pero acudir a hermanos sabios y líderes de la iglesia. Así que Dios nos va a dar autoridad en el reino. Exactamente, ¿qué quiere decir eso? Well, lo vamos a figurar. Right? Cuando venga el momento, pero lo importante va a ser de que Él va a ser rey, como mencioné al comienzo del mensaje. Yo estaba bajo autoridad cuando era gerente y vino la orden y pues yo no tenía más que obedecer. Aunque tenía cargo de otros, había alguien sobre mí. Va a venir el día en que Jesucristo va a ser ese alguien. Y Él va a establecer el gobierno en este mundo. ¿Y por cuánto tiempo va a durar, hermanos? 1000 años. Amén, amén. Así que, ¿qué piensa usted hacer cuando tenga esa autoridad y reine con el Señor Jesucristo? Podemos examinar nuestro corazón. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para poder servir de esa manera? Y quizás se siente, no sé si yo quiera ser gobernante de nada, right? No es mi estilo. Pero Dios, en su grandeza, en su manera, nos va a transformar primeramente y nos va a hacer algo que no somos ahorita. Como Él fue glorificado en su resurrección, usted también va a ser glorificado, glorificada así. Va a ser transformada en un instante. Y Dios va a hacer algo hermoso. Amén. All right, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Tú has logrado y vas a lograr en el futuro una gran victoria. Y vas a establecer algo hermoso que en este momento se nos hace difícil de visualizar, de imaginar, pero sabemos que tú en tu grandeza lo vas a lograr. Y te pido que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, a estar listos para ser siervos fieles, para buscar de tu guía, tu dirección y para establecer tu reino aquí en este mundo, en donde estamos nosotros hoy. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.